Predicar su santa palabra, ¿cierto? Gloria a Dios. Y como decía el hermano Wilson, este año estamos cumpliendo 80 años. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hace 80 años llegó el primer misionero del nombre de Jesucristo a Colombia. Más exactamente a Puerto Colombia, Atlántico. Gloria al Señor Jesús. Y vea que la obra del Señor Jesucristo ha crecido en gran manera y es de Dios. Amén. Esta obra es del Señor Jesucristo porque ha venido creciendo y seguirá creciendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y en Colombia somos más de 3.000 congregaciones, más de 3.000 iglesias para la gloria del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y el propósito de hacer estas reuniones aquí es de que por la fe hay una iglesia aquí también. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pero sabemos por la gracia del Señor Jesucristo que Bucaramanga, Girón y el área metropolitana hay muchas iglesias del nombre de Jesús y estamos muy contentos con el Señor por eso, gloria a Dios. Recordamos el mandato del Señor Jesucristo cuando Él dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, la palabra del Señor en Salmos, el capítulo 32. Vamos a leer los versículos 3, 4 y 5 en el nombre del Señor Jesucristo. Salmos 32, versículos 3, 4 y 5. Me dicen cuando hayan encontrado. Ya encontramos todos. Gloria a Dios. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. Dando gloria al Señor podemos acomodarnos. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hermanos, en esta noche vamos a predicar bajo el tema rompiendo el silencio. Gloria a Dios. Rompiendo el silencio, hermanos. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, encontramos que el silencio tiene una connotación negativa. Gloria a Dios. ¿Por qué? Incluso desde el principio, cuando miramos en el libro de Génesis, el principio de todas las cosas de la creación, cuando este planeta Tierra no era más que una masa desordenada de cosas, no había luz, solamente habían tinieblas, dice la palabra del Señor, no había forma de nada. Entendemos que había un rotundo y completo silencio. Dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero no había nada, hermanos, había un silencio absoluto, porque no había vida. Entre otras cosas, cuando hablamos de silencio, tenemos que asociarlo en cierta manera, puede ser de una manera figurativa, a la muerte. Porque nada más silencioso que la muerte. Una persona muerta, alguien que ha muerto, es alguien que ya no respira y entre otras características, alguien que ya no habla. Gloria al Señor Jesucristo. Y no solamente la palabra del Señor, sino que nuestra misma naturaleza nos enseña que el silencio tiene una connotación negativa. Cuando hay silencio, diga usted, en un hogar, es porque hay problemas. No es bueno que en un hogar haya silencio. En una relación del esposo con la esposa no debe haber silencio, porque cuando hay silencio es porque no hay comunicación, y eso significa que puede haber problemas. Gloria al Señor Jesucristo. De la misma manera, un padre que no habla con sus hijos, o un hijo que no le comenta sus cosas a un padre, es un hogar que tiene problemas. Gloria al Señor. Es un hijo que probablemente se está metiendo en problemas, que tiene problemas allá afuera en ese mundo, pero que el padre no sabe. Y Dios no quiera, pueden suceder cosas peores. ¿Por qué? Porque hay silencio. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, la palabra del Señor nos muestra a través de las Escrituras que el rey David, este hombre era un hombre de Dios. Llegó un momento de su vida que pecó contra el Señor, cometió transgresiones y ofendió al Señor. Era un hombre de Dios, era un hombre que conocía a Dios,
Era un hombre que tenía una relación íntima con Dios. Sin embargo, llegó un momento de su vida donde él pecó contra el Señor. Y él lo dejó registrado para enseñanza de todos nosotros en el Salmo 32. Y él lo describe de una manera, hermanos, bastante impactante, porque dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. De manera que a este punto, hermanos, vemos que el silencio tiene una asociación con el pecado, porque nada más silencioso que una persona que ha pecado contra el Señor, una persona que lleva una vida de pecado delante de la presencia del Señor, una persona que no tiene en cuenta a Dios en sus hechos, en sus actos y en sus decisiones, es una persona muy callada, hermanos. Es una persona que guarda silencio delante de la presencia de Dios. Hermanos, de hecho, la palabra de Dios nos enseña que nosotros, los que conocemos al Señor, nosotros no debemos estar callados. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Amén. Y luego dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero no así alguien que ha pecado, porque alguien que ha pecado, hermanos, es alguien que guarda silencio delante de Dios. Amén. Porque el pecado trae culpa, y la culpa trae silencio. Gloria al nombre de Jesús. Y el rey David sabía muy bien esto, porque era un hombre que conocía a Dios. Quizá era un hombre que conocía a Dios más que muchos en el pueblo, más que la mayoría de la gente del pueblo. Era rey, Dios lo había ungido por rey, Dios lo había guardado de la muerte, y Dios lo había transformado de ser un pastor de ovejas al rey de Israel. Gloria a Dios. Amén. Era un hombre que sabía quién era Dios. Amén. Pero que pecó, desafortunadamente, pecó contra el Señor, y él trató tal vez de ignorar, de aparentar que no había sucedido nada. Y él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y empieza una reacción, hermanos, en la vida del rey David, porque pecó, pero él no se arrepintió. Él cometió el pecado, un pecado grave ante los ojos del Señor. Había cometido adulterio y había cometido homicidio, y él pretendió que no había sucedido nada. La gente del pueblo, sus servidores en el palacio, lo veían normal, como todos los días. El rey David, con sus ropas de rey, ropas esplendorosas y su corona de oro, no había pasado nada. Pero, hermanos, estaba sucediendo una reacción, porque, hermanos, el pecado tiene unas consecuencias y causa unas reacciones en la vida de la persona. Dice el rey David, expresándolo en sus palabras: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Lo que nos hace entender, hermanos, que el rey David estaba sufriendo. Él estaba soportando el peso del pecado, y mientras él guardó silencio, pretendiendo que no había sucedido nada, él empezó a sufrir, hermanos. Dice: se envejecieron mis huesos, de manera que no solamente estaba sufriendo en su alma por haber pecado contra Dios, sino que podemos entender que incluso físicamente él se sentía mal. Estaba menguando su salud, estaba sufriendo físicamente, hermanos. Y dice: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno está bien con el Señor, uno siente paz. El fruto del Espíritu, de andar en el Espíritu, es paz, ¿cierto? Es gozo, amor. Pero este hombre no sentía paz, no tenía tranquilidad, y él resalta: de día y de noche. De manera que debemos entender que ni siquiera podía descansar bien el rey David. Había perdido el sueño a raíz de haber pecado contra el Señor. No tenía otra cosa en su mente, no tenía paz, no tenía descanso en su corazón, porque él sabía que había pecado. Sin embargo, se había rehusado a confesarse delante del Señor. Gloria a Dios. Amén. Él sabía lo que tenía que hacer: venir al Señor y confesar sus pecados, decirle: Señor, he pecado contra ti. Pero no lo hizo. Más bien, él hizo de cuentas que no había sucedido nada. Tal vez él dijo: yo soy rey, yo mando a todo el pueblo de Israel, tengo miles de hombres
bajo mi mando y lo que yo digo se hace. Pero no así con el Señor, hermanos. Podemos ser reyes, podemos ser el presidente de la república, podemos ser personas eminentes, podemos tener dinero, podemos estar bien económicamente, hermanos, podemos estar jóvenes, llenos de salud, pero si hemos pecado, necesitamos confesarnos delante del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y hermanos, llega un punto donde el rey David ya no soporta esa reacción del pecado que le quitó la tranquilidad, le quitó la paz, le quitó el gozo de la salvación que él sentía, y él tiene que declararlo, y dice: mi pecado te declaré. Es decir, hasta que por fin no soporté más, y Señor, tuve que declararte mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Hermanos, cuando uno le declara a Dios la condición de pecado que uno está viviendo, uno está diciéndole: Señor Jesús, te necesito. Pero por el contrario, cuando uno guarda silencio delante de Dios, incluso después de haber pecado, uno está siendo orgulloso. Y la palabra del Señor dice: a los altivos el Señor mira de lejos. Amén. Pero si nos humillamos, entonces el Señor nos va a ayudar. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, eso nos recuerda a la parábola que dijo el Señor Jesús en el Santo Evangelio de Lucas. Encontramos la parábola en el capítulo 15 del Hijo Pródigo. Y vean, hermanos, lo interesante de esta historia, cuando el Señor Jesucristo empieza a contarla a la gente que lo rodeaba, y nos dice que un hombre tenía 2 hijos, y el menor le dijo a su padre: Padre, dame mi parte de los bienes. Y el padre le dio la parte de sus bienes, y unos días después él tomó todo lo que tenía y se fue lejos de su casa a una provincia lejana. Gloria a Dios. Amén. Y nos dice la palabra del Señor que estando en una provincia lejos de su casa desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero hermanos, la situación en esa provincia empezó a cambiar cuando hubo un hambre, hubo escasez de comida, y entonces había acabado todo. Tenía mucho dinero, pero lo había malgastado en fiestas, en rameras, en alcohol, en deleites de este mundo. Y cuando se le acabó todo, entonces vino el hambre en la región y ya no tenía de dónde echar mano. Entonces empezó a tener hambre al punto que tuvo que él mismo ir a ofrecerse a un campesino de la región y decirle: denme empleo, por favor. Y lo mandaron a una hacienda a apacentar, a alimentar cerdos, dice la palabra del Señor. Y era tanta la necesidad, hermanos, era tanta la necesidad de este muchacho que él deseaba comer de la comida que le echaban a los cerdos, pero ni siquiera eso podía. Gloria a Dios. Y hermanos, es de resaltar esta historia cuando uno comprende, gloria a Dios, que uno cuando está en el Señor, uno tiene de todo, hermanos. El Señor a uno le da de todo, hermanos. Y él se fue con sus bolsillos llenos, con sus bolsas llenas de dinero, y él dijo: tengo mucho, estoy bien, tengo abundancia, pero me quiero ir lejos. Y tenemos que aprender, hermanos, que cuando uno se va del Señor, cuando uno sale de la presencia del Señor, uno solamente va a hacer una cosa: a sufrir, a pasar necesidades, a aguantar hambre. Gloria a Dios. Y hermanos, hay algo que tenemos que rescatar de esta historia, porque este hombre, cuando llegó hasta el punto más bajo, más vil que alguien puede llegar, que es estar desnudo, tener frío, tener hambre, entonces llega y él recapacita y dice: en la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan, y yo aquí, hijo de un hacendado, estoy aguantando hambre. Una cosa voy a hacer: me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra ti y ya no merezco ser tu hijo, pero hazme tan solamente como uno de tus jornaleros. Y se levantó, hermanos, se levantó y tomó camino de regreso a casa.
Y dice la palabra del Señor que cuando todavía estaba lejos, su padre lo reconoció y salió corriendo. Y lo besó y lo abrazó. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Inmediatamente llama a sus empleados y le dice: traigan el mejor vestido y traigan anillo y traigan sandalias nuevas, porque mi hijo que había muerto ha vivido. Gloria al Señor. Al que yo creía que estaba muerto ha revivido. Gloria al Señor Jesús. Oh, gloria a Dios. Hermanos, qué bueno que en esta noche nosotros recapacitemos y digamos: voy a volver al Señor, porque el Señor nos está esperando. El Señor está esperándonos ahí de pie, esperando que nosotros regresemos. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: porque la paga del pecado es la muerte. Y nada más real que eso. Este padre pensaba que su hijo ya estaba muerto. Él lo daba por muerto. Mi hijo ya está muerto. Han pasado tantos meses, quizá tantos años. Ya no sé nada de él, no tengo noticias de él. Nadie me dice nada de él. Mi hijo está muerto. Nada más real que esta situación. La paga del pecado es la muerte. Usted puede gozar en el mundo, usted puede disfrutar en el mundo, usted puede tener amigos, tener placer, tener fiestas, tener planes, tener viajes, tener salidas. Usted puede tener todo eso y al final de la vida el pecado le va a pagar con muerte. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, si es una realidad, por eso tenemos que sincerarnos con nosotros mismos y tenemos que recapacitar, volver en nuestros 5 sentidos y reconocer que necesitamos confesar nuestros pecados delante del Señor. Nadie nos va a perdonar los pecados. Nadie lo puede hacer, hermanos. Un psicólogo no puede darnos solución a nuestros pecados. No hay especialistas, no hay científico, no hay médico, no hay medicamento, no hay pastillas. No hay nada que valga que nos pueda solucionar el problema del pecado. Y mientras estemos pecando vamos a estar separados de Dios. Un grande abismo nos va a separar de Dios y de la presencia y de la gloria de Dios. Solamente Jesucristo es el único que tiene la autoridad y el poder para perdonar nuestros pecados. Gloria al Señor Jesús. Bendito es el nombre de Jesús. Hermanos, y solamente Jesucristo puede hacerlo. Pero la palabra del Señor dice que había un día, una fiesta especial en Jerusalén que se estaba celebrando, y era la fiesta del Pentecostés. Y en esa misma fiesta, cuando había gentes de todas las naciones del mundo, había un grupo de personas, de 120 personas que estaban orando. Estaban rogando al Señor, estaban reunidos unánimes juntos, orando y alabando al Señor. Allá, hermanos, inició esta salvación tan grande que se abrió las puertas para todo el mundo. Allá, hermanos, 120 personas fueron llenas con el poder del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Hablaban de manera que las personas que venían de Egipto, que venían de Siria, que venían de África y de muchas partes lejanas, escuchaban que esos hombres israelitas hablaban el idioma de ellos y se impresionaron porque hablaban las maravillas de Dios. En ese momento, hermanos, se paró el apóstol Pedro, se puso en pie lleno del Espíritu Santo y les predicó la solución al pecado. Pedro en ese instante abrió las puertas de los cielos y les reveló la solución al pecado. Dice la palabra del Señor que estando hombres israelitas que no habían creído en Jesucristo, que no creían que Jesús era el Mesías, que no lo aceptaban como el Salvador del mundo, escucharon predicar a Pedro y fue tan impactante la predicación porque estaba lleno del Espíritu Santo que estos hombres se compungieron, se sintieron tristes de corazón. Porque, hermanos, cuando uno predica la palabra de Dios, esta palabra, si uno está en pecado, tiene que compungirlo a uno. Uno tiene que sentirse triste, uno tiene que sincerarse con el Señor, de manera que uno diga: la palabra del Señor me ha hablado y yo tengo que arreglar cuentas con Dios.
Habían esos hombres, más de 3,000 varones, escuchando a Pedro. Y Pedro predicó con tanto poder y con tanta unción que estos hombres preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro respondió: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ahí está la solución, hermanos. Cuando nosotros nos arrepentimos, en primer lugar, nos confesamos delante del Señor y tenemos la valentía de decir: Señor, he pecado, he hecho esta cosa, he hecho lo uno y lo otro, te he ofendido, he vivido tal vez 27 años de mi vida y te he ofendido, he añadido pecado sobre pecado y siento en este instante una carga en mí, una carga de pecado, porque el pecado, hermanos, causa una carga, yo quiero decir una carga más pesada que muchos kilos físicos sobre nuestras espaldas. El pecado es una carga bastante difícil de llevar. Y lo que nos deja de enseñanza la experiencia del rey David es que vivir en pecado es muy difícil. Es bastante difícil, hermanos, al punto que el pecado nos causa problemas, nos trae angustias, nos quita el sueño, nos trae enfermedades. El pecado nos quita la paz. El pecado, el rey David se comparaba con un árbol y él decía: mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Eso es cuando uno peca. Cuando uno peca es como un árbol que las hojas se marchitan y se caen. Y solamente queda el mero chamizo secándose en un desierto. Pero qué contrario, hermanos, es cuando uno está en paz con Dios. Nos compara a nosotros la palabra del Señor con el justo, que es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Gloria al nombre de Jesús. Así es con el Señor. Somos como árboles reverdecidos que llevamos mucho fruto para la gloria de Dios. Y yo pregunto en esta noche: ¿qué queremos ser? ¿Queremos ser como un árbol seco, sin hojas, muriéndonos de sed en un desierto? ¿O queremos ser árboles que lleven mucho fruto para la gloria de Dios? Bendito es su nombre. La decisión está en nosotros. Pero lo que tenemos que hacer, hermanos, es venir a la presencia del Señor y arrepentidos confesar de nuestros pecados. Y si usted pregunta: Señor Dios mío, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pedro, el apóstol lleno del Espíritu Santo, ya lo había dicho: arrepiéntete y bautízate en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Yo recuerdo mi experiencia personal cuando me convertí al Señor Jesús. Yo tenía solamente 14 años, a punto de cumplir 15 años, y yo era como un muchacho común y corriente, tenía amigos de mi edad, salía con ellos, a veces me invitaban a bailar y yo salía con ellos. Los sábados era plan de salir a sentarse con los amigos, muy normal, hermanos, y era un muchacho más del montón, muy normal, igual que cualquier muchacho de mi edad. Pero el Señor empezó a tratar en mi vida, y yo recuerdo que el Señor, yo lo diría de esa manera, tomó provecho de mi edad, de mi adolescencia, porque yo estaba cambiando mi manera de pensar, mi manera de ver la vida. Estaba en un cambio progresivo, mental y físico. Y el Señor, a la edad de 14 años, yo recuerdo que una vez, un sábado en la tarde, me puse una ropa que había comprado y me senté en las escaleras que daban a la calle. Y yo empecé a meditar, y yo me sentía, hermano, solo, me sentía en cierta manera triste. Yo sabía que era sábado, que iba a salir, que iba a haber algún plan para hacer y que podía pasar mi tiempo así. Pero había algo que me faltaba, yo me sentía triste, me sentía incompleto y apenas tenía 14 años de edad, pero yo sabía que era el Señor, porque yo no había vuelto a la iglesia, yo no había vuelto a orar, mucho menos a leer la palabra del Señor. Mientras los muchachos de mi edad iban a la iglesia, se congregaban, estaban llenos del Espíritu Santo, tal vez estaban sirviendo al Señor ya, yo estaba sentado en las escaleras a esa edad, a esa hora del día, y me sentía completamente solo.
pero no era falta de amigos porque tenía amigos. No vivía solo porque vivía con mis padres, tenía primos, tenía familia, todo lo que alguien normal puede tener. Pero algo me hacía falta y yo me sentía triste, me sentía solitario, pero la gloria sea para el Señor. En esos días hubo un campamento y yo me sentía tan necesitado de Dios sin saber nada, sin saber qué era sinceramente lo que me sucedía, pero el Señor me estaba llevando. Todas las cosas se dieron y yo fui a ese campamento. Y yo en ese bus, mientras íbamos para Manre, iban 3 buses, como 4 buses aproximadamente. Íbamos la iglesia del Kennedy y del Poblado, pero yo iba con el Kennedy. Y yo iba de pie en el bus porque todos los puestos estaban ocupados. Y yo iba callado, me sentía muy callado, muy serio. Pero yo solamente tenía algo en mi corazón como un presentimiento de lo que ya iba a suceder. Y yo solamente quería encontrarme con el Señor. Y llegó el primer culto, al siguiente día yo fui a la alborada a las 5 de la mañana y casi que me quedé dormido orando, porque yo ya no oraba, hermano, yo ya no sabía ni orar, pero yo fui a esa alborada. Dios había despertado en mí un hambre, una necesidad, una sed de Dios, que yo fui dócil a eso y empecé a ir. Llegó el primer culto y el Señor, desde el primer culto, el Señor tocó mi vida, tocó mi alma, me quebrantó, me hizo llorar. Y empezó a tratar conmigo. En uno de esos cultos, casi terminando el campamento, yo levanté mis manos al cielo y estaba orando al Señor. Ya estaba cansado de tener mis manos levantadas. Me sentía cansado físicamente, estaba llorando, estaba quebrantado y yo quería recibir el poder del Espíritu Santo. Entonces yo levanté mis manos, pero ya no tenía palabras en mi boca. Pero yo sentí que el Espíritu Santo, como algo sobrenatural, entró por dentro de mí, por mis manos, y entró completamente de mis manos hasta mis pies y se regresó. En ese instante el Señor Jesucristo me mudó en otro hombre. Gloria al Señor Jesús. Hermanos, solamente el Espíritu Santo nos puede transformar en otro hombre. Aleluya. Podemos haber sido pecadores, empedernidos, insultar a Dios y ofenderlo con nuestro diario vivir, pero Dios tiene el poder suficiente para mudarnos en otro hombre. Gloria a Dios. Y me estoy refiriendo a hombre y mujer. Gloria a Dios. Solamente el Señor en un instante puede cambiar nuestro corazón de pecado, de inmundicia, a un corazón que ame las cosas de Dios. Aleluya. Demos gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. En esta noche aquí está la solución, hermanos. No tenemos por qué seguir sufriendo. No tenemos por qué conformarnos con una vida regular o una vida más o menos. La palabra del Señor dice: Él levanta del polvo, del suelo al pobre, y al menesteroso lo alza del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Yo no sé, hermanos, por qué quedarnos en el suelo cuando podemos estar en lugares celestiales. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Pero hermanos, Dios no nos va a obligar. Y Dios es Dios, y Dios es tan sublime y tan grande y poderoso, que siendo Dios, Él sin embargo se humilla para socorrernos. Pero no esperemos que el Señor haga todo por nosotros, que nos levante de la cama, nos saque y nos lleve al culto. No, hermanos, hoy que hay tiempo, busquemos a Dios, acerquémonos a Dios, aleluya, corramos a Dios, porque Él ya nos está esperando. Gloria al Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Solamente el Señor Jesucristo es el que puede hacer de un hombre andrajoso, hambriento, puede darle vestido nuevo, anillo de oro y sandalias en sus pies. Solamente el Señor Jesucristo puede pasar de transformarlo a usted en una persona de una situación mal, de una situación precaria, a hacerlo un hijo genuino de Dios. En Dios nadie aguanta hambre, en Dios nadie aguanta frío, en Dios nadie pasa necesidades. Gloria al Señor Jesús. Y hermano, yo les voy a invitar a que estemos de pie. Y si usted creyó esta palabra, yo le quiero invitar para que levante su mano y cierre sus ojos, y ahí en ese instante dígale: Señor Jesucristo, ayúdame. Señor Jesús, ayúdame. No quiero seguir pecando. Yo quiero que perdones mis pecados y me salves. Señor Jesucristo, rescátame. Por favor, ayúdame.
Ayúdame, Señor Jesús. Yo quiero ser salvo. Alguien que le diga en esta noche, Señor Jesús, yo quiero ser